Todo lo que hemos visto hasta el momento se refiere a el análisis estadístico descriptivo para una muestra que no están, muestra de datos que no está agrupada. ¿Qué significa que no estén agrupados? Recuerdas que los datos vienen así, x1 hasta xn, ¿ya? Uno al lado del otro. Es decir, lo que hemos llamado una muestra a granel, una muestra tal como viene. Los datos agrupados, nos referimos a datos agrupados cuando están arreglados en una tabla de frecuencias, de esta forma. Yo te recuerdo que nosotros ya hemos estudiado esta tabla de frecuencias para construir el histograma y lo que hacemos es poner las clases, que son intervalos de los reales, en una columna, las frecuencias absolutas, ¿ya? ¿Te recuerdas que estas son las frecuencias absolutas? Estas son las frecuencias relativas. ¿Qué son las frecuencias absolutas? Es la cantidad de individuos de la muestra que hay en cada clase. Y eso se tiene que sumar n, que es el tamaño de la muestra total. ¿Qué son las frecuencias relativas? Recuerda que la frecuencia relativa es n sub i partido por n. Es el peso que tiene cada estrato. ¿Qué son las frecuencias absolutas acumuladas? Bueno, acumulas esta fila. Es decir, esto, el n1 es n1, el n2 grande es n1 más n2 y así vas completando hacia abajo. ¿Y qué son las frecuencias? Entonces, esta es frecuencia relativa, esta es frecuencia absoluta acumulada y esta es frecuencia relativa acumulada, donde tú acumulas la fila correspondiente. Entonces, en este caso, cuando tú tienes variables numéricas, ¿ya? X es una variable numérica, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que tú vas a hacer es incorporar una nueva columna acá, que se llama marca de clase, donde esto va a ser esencialmente x sub i, y aquí tienes x1 hasta xk. Y esta columna entonces se llama la marca de clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la marca de clase? Es un número que es un representante del intervalo. Como primer ejemplo, si tú tienes el intervalo a, b, entonces la marca de clase, x sub 1, imagínate que ese es el primer intervalo, no es otra cosa que el promedio de los extremos, es un representante. O sea, más concretamente, si tú tienes el intervalo 2,4, esto implica que la marca de clase va a ser 2 más 4 partido por 2, es decir, 3. O sea, es el número que está en el centro, que va a ser un representante de ese intervalo. Entonces, la pregunta que vamos a responder ahora es ¿cómo construir una tabla de frecuencias partiendo desde cero? Lo primero que tienes que tratar de calcular es la cantidad de clases, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta que vamos a resolver. ¿Cómo calcular K, que es la cantidad de clases? Entonces, hay dos reglas que nosotros vamos a usar. Una es la regla de Sturges, y ambas cosas dependen de la muestra original. La reglita de Sturges dice que tú tienes que calcular K usando esta fórmula, que es 1 más 3,3 logaritmo en base 10 de n. Y existe otra regla, que es la regla de la raíz, donde dice que tú puedes aproximar K como la raíz de n. Entonces, imagínate tú tienes 100 datos y calculas esta cantidad, esto te va a dar 10,5. Lo que sugiere esta regla es que no te alejes mucho de eso. Es decir, 10 intervalos para una muestra de tamaño 100 está bien, 12 intervalos está bien, 9 intervalos está bien, pero la idea no es considerar 12 intervalos o 20 intervalos, ¿ya? Entonces este número es un número que es una sugerencia y que te dice que no debes separarte mucho de ese número. Entonces, una vez que tú ya tienes la cantidad de clases, ¿ya? Cuando determinaste el K, tú ya sabes que si ese K es 10, tienes que construir 10 intervalos. Entonces, la pregunta siguiente es cómo construir el primer intervalo. Entonces, pongamos aquí para construir entonces las clases, ¿ya? Para construir las clases, lo que nosotros debemos hacer es primero calcular la amplitud, ¿ya? La amplitud de cada intervalo le llamamos A, y eso lo calculamos como R más una unidad
partido por K. Recuerda que K ya lo tenemos, lo estimamos, lo ponemos aquí. Una unidad se refiere a cómo han sido medidos los datos. Si los datos son enteros, una unidad es 1. Si los datos vienen medidos 0,3, 0,7, 0,8, la unidad es 0,1. Y así dependiendo de la cantidad de decimales que tengamos. Entonces, este R es el rango de los datos. Y el rango es el máximo de todos los X sub I, el mayor, menos el mínimo de todos los X sub I. Entonces tú calculas la amplitud, que la vas a considerar constante para todos los intervalos, por simplicidad, de esta manera. El rango es el máximo menos el mínimo, el K lo calculaste y eso hace que tú tengas entonces la amplitud. En segundo lugar, calculas el límite inferior del primer intervalo. ¿Ya? Del primer intervalo. ¿Cómo se calcula ese límite inferior? Que le vamos a llamar L. Bueno, eso va a ser el número más pequeño de la muestra, el mínimo de todos los X sub I, menos media unidad. ¿Para qué hacemos esto? Porque si tú tienes un valor que coincide exactamente, el mínimo va a ser el mínimo, siempre va a existir en la muestra, entonces tú no quieres que el intervalo comience desde el mínimo, sino que un poco antes y que llegue un poquito después para que ninguna observación de la muestra quede en los extremos, ¿ya? Entonces ese es el límite inferior. Y después que nosotros hemos calculado ese límite inferior, construimos el primer intervalo. El intervalo I1 lo vamos a construir como L, que es el límite inferior, y como la amplitud es A, el siguiente va a ser L más A. Bueno, si construimos el primer intervalo, vamos sumando A, es decir, repetimos este extremo. ¿Cómo sería I2? Bueno, I2 va a ser L más A, y le sumamos A, L más 2A, y así sucesivamente hasta completar ¿cuántos intervalos? K intervalos. Entonces, así completamos los K intervalos que necesitamos en la tabla de frecuencias. Entonces, una vez que nosotros tenemos los intervalos, nos gustaría construir el resto de la tabla. Entonces, lo que hemos detallado acá en este video es cómo seleccionar la cantidad de intervalos, cómo construir el primer intervalo, de esta forma, y después cómo construir los siguientes intervalos. Una vez que tú has determinado la primera columna, todo lo demás depende de estas columnas de frecuencias absolutas. Tú comienzas a contar cuántas observaciones hay que caen en la muestra, caen dentro del primer intervalo y anotas 10. ¿Cuántas observaciones caen en el segundo intervalo? 3. Y una vez que tú tienes esta parte de la tabla, todo el resto se construye a partir de esta información. ¿Por qué? Porque imagínate la marca de clase, tú tienes que hacer el promedio de los extremos del intervalo. La frecuencia relativa la tienes que hacer usando esta formulita, usando los n y el n total, que es el tamaño de la muestra. Y las frecuencias absoluta y relativa acumulada, tienes que ir sumando las respectivas columnas. Por tanto, una vez que tú tienes la información de las primeras dos columnas, puedes completar la tabla en su totalidad. Como una ilustración, vamos a considerar un ejemplo muy sencillo. Imaginemos tenemos una muestra de tamaño una muestra de tamaño 7, es decir, el N es el 7, que está compuesta por los siguientes números: 1, 3, 2, 4, 6, 0 y 1. Entonces, imagínate que nosotros quisiéramos formar una tabla con 3 intervalos, ¿ya? O sea, en este caso vamos a considerar 3 intervalos. Nosotros esto lo vamos a asumir. Alternativamente a esto, lo que tú podrías hacer es aplicar la reglita de Sturges para esa muestra, que es muy pequeña. Pero como es una ilustración, yo voy a asumir que queremos construir 3 intervalos y los intervalos están dados, ¿ya? Porque voy a ilustrar cómo se construye las frecuencias. Vas a considerar el primer intervalo entre 0 y 2, entre 3 y 5 y entre 6 y 8. Entonces, estas son las clases
La siguiente columna que viene es la columna de las frecuencias absolutas. ¿Cómo construyes la columna de las frecuencias absolutas? Una vez que tienes las clases, tienes que contar cuántos elementos de la muestra están entre 0 y 2. Entonces, por ejemplo, tienes S, tienes S, tienes S y S. Es decir, tienes 4 elementos. Ahora tú cuentas cuántos elementos hay entre 3 y 5. ¿Verdad? ¿Cuántos elementos hay entre 3 y 5? Tienes S y S, 2. ¿Y cuántos elementos hay entre 6 y 8? 1. Entonces esto es 1. De esa forma, si tú sumas estos elementos, tiene que dar exactamente el tamaño de la muestra, que en este caso es 7. ¿Cómo construyes la siguiente columna? Que es la columna de las frecuencias relativas. Bueno, la frecuencia relativa, recuerda que la definición dice que es n sub i partido por n. Es decir, este es n1 partido por n. Es decir, esto es 4 sobre 7. Esto es 2 sobre 7. Y esto es 1 sobre 7. La siguiente columna es la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Es decir, lo que tú acumulas son los elementos de esta columna. Aquí no acumulas nada antes, solamente partes con 4. En esta posición acumulas 2, 6, y en esta posición acumulas todo. Lo mismo sucede con la frecuencia relativa acumulada. En este caso tú usas esta fila de las frecuencias relativas. Esto entonces es 4 sobre 7, esto es 6 sobre 7 porque acumulaste esos 2, y esto acumulaste los 3, así es que esto es 1. Lo único que nos falta para completar esta tabla de frecuencias es la marca de clase, que le llamamos x sub i. Bueno, la marca de clase es un representante del intervalo. En este caso sumas y divides por 2, eso te queda 1. La marca de clase, que es el valor que está en el centro, en este caso es 4. Y el valor que está en el centro aquí es 7. Y esto entonces, lo que tú hiciste acá es pasar de datos no agrupados, ya esos datos son no agrupados, a una tabla de frecuencia donde los datos están agrupados. Entonces, si los datos están no agrupados, tú ya sabes cómo calcular las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Pero si los datos están agrupados, la idea no es devolverse y desagrupar los datos para poder calcular esas medidas, sino que la idea es, a partir de esta tabla de frecuencia, donde los datos están agrupados, calcular las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de forma a partir de esta tabla. Y eso es lo que voy a explicar en el video siguiente.